Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuestro servicio a nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y comenzamos con una oración, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, Señor, aquí estamos nuevamente en tu presencia, bendito Dios, a traerte, Señor, este estudio, bendito Dios. Te pedimos, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien traiga la palabra, Señor. Nosotros, Señor, solamente somos instrumentos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos uses, Padre Santo. Así como ya me hablaste a mí, Señor, te pido que le hables de la diferente manera como tú quieras, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, Señor, y gracias por la oportunidad, Señor, de que me das de estar aquí, Señor, predicando tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, es un honor, Padre Santo. Gracias una vez más, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué no recogemos la ofrenda de una vez si quiere, hermano, antes de que se nos olvide? Si puede, ¿verdad? Y así le damos un minutito. Tenemos las mismas plataformas por SEO o así por cash también, ¿verdad? Oh, pues buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cansado, con calor? Sí. Vamos a continuar, hermanos, con el título que tenemos, discipulado básico. Y en esta ocasión traemos un tema que el pastor me encargó hace ya varias semanas acerca de este tema. Y este tema es el evangelismo, ¿verdad? Es acerca del evangelismo, ¿verdad? Y vamos a tener esta clase de discipulado básico. Es importantísimo, hermanos, también saber a lo que se dedica el evangelismo como iglesia, ¿verdad? Y esta tarde estaremos hablando acerca del evangelismo, lo vuelvo a repetir. El evangelismo, como tal, esa palabra no está en la Biblia, ¿verdad? Evangelismo no está en la Biblia. Pero la raíz de la palabra evangelio, viene la traduce en el idioma original como buen mensaje, evangelio, ¿ok? Lo traduce como buen mensaje. También lo traduce como anunciar, ¿ok? Esto es evangelio, ¿ok? Lo traduce como buen mensaje, anunciar. También me da otra traducción que quiere decir publicar, ¿ok? Publicar las buenas nuevas. Y por ende, hermanos, alguien que es evangelista, alguien que se dedica al evangelio, es alguien que se dedica a llevar el mensaje, a publicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Acompáñame a Lucas. Vamos a estar mirando algunos pasajes bíblicos acerca de este tema. Acompáñame a Lucas 19:10. Y dice la palabra de Dios así, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano, hermanos, se perdió sabemos, la mayoría de nosotros, en el huerto del Edén. Como el pecado entró en el hombre, ¿verdad? Entró y de allí nos separamos de Dios. Hubo una separación. Ahora, este versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, para poder salvar a alguien, tiene que haber un Salvador, ¿verdad? Para poder salvar a alguien, tiene que haber un Salvador. Si usted, un ejemplo que se me viene así rápido, si usted está nadando y está teniendo problemas en salir a la superficie o algo así, que se está ahogando, llega un salvavidas y pues va a llegar. Y ese fue su Salvador en ese momento, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy dando solamente así. Ahora, en la salvación de nosotros, hermanos, tuvo que haber un Salvador. Y ese fue Jesucristo, ¿verdad? En este caso fue Jesucristo. Cuando Jesús comenzó ahora su ministerio, hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio, escogió a 12 discípulos. A los cuales les enseñó
por 3 años. Clases intensivas, ¿verdad? Por el mejor maestro. ¿Ok? Entonces Jesús escogió a sus discípulos, a los cuales les enseñó por 3 años. Ahora, ¿para qué les enseñó? Solamente para, hey, voy a escoger esos 12 discípulos y pues ya aquí se van a quedar sin aprender nada, nomás con mis enseñanzas, no van a salir ni nada, aquí se van a quedar. No los enseñó para eso, hermanos. Ok, no los enseñó para eso. Una de las razones, una de las razones que los enseñaba, que los preparaba, era para que fueran e hicieran más discípulos. ¿Ok? Es el principal objetivo de Cristo, el que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Y por medio de esa evangelización, nosotros fuimos alcanzados. Ahora, como estamos hablando de evangelismo, citaremos algunas cosas en las que Jesús enseñaba a ellos. Jesús citaba en sus enseñanzas algo como fe en él mismo, fe en Jesucristo. Jesucristo predicaba arrepentimiento. ¿Ok? Perdón de pecados, predicaba Jesucristo. Ir y hacer discípulos y bautizarlos. Eran las enseñanzas de Jesucristo, algunas de las enseñanzas, ¿verdad? Ir y hacer discípulos y bautizarlos. Y acerca de la vida eterna. Ahora Jesús, hermanos, fue el primer evangelista. ¿Ok? Jesús fue el primer evangelista. Se daba a conocer a él mismo. Se daba a conocer a él mismo. Predicaba acerca de arrepentimiento, les dije ahorita. Anteriormente, antes de Jesucristo, Juan el Bautista anunciaba que se arrepintieran, pero Juan era un profeta, ¿verdad? Juan era un profeta. Estaba anunciando de aquel que iba a venir, que era Jesucristo. Ahora, el evangelio, hermanos, la buena noticia, al predicarla, es un mensaje que incomoda. ¿Ok? La bendita palabra de Jesucristo, hermanos, incomoda. Es un mensaje que confronta. Es un mensaje que confronta. Y por ende, en muchas ocasiones, hermanos, no es bien recibido. ¿Ok? A veces no es bien recibido. Es un mensaje nada atractivo a veces, hermanos. ¿O cuántos han tenido experiencia que le empiezas a predicar a alguien en el trabajo y de volada te dan el cortón así? Como, hey, no me hables de eso. O hacen burla, ¿verdad? Este es un mensaje que no es nada atractivo. Cuando se va a evangelizar, muy pocas personas miran atractivo el mensaje. No en todos lados, hermano, también, ¿ok? No quiero que hasta el punto de que digan, hey, así, ¿verdad? Cuando se va a evangelizar, muy pocas personas miran atractivo el mensaje. Un ejemplo, hermanos, que se me viene así. Si nos ponemos en una plaza, ahorita en estos tiempos, hermanos, si se pone alguien a predicar, estás predicando el evangelio de Cristo, y al lado tuyo llega un TikToker famoso, un YouTuber, a como está el mundo ahorita, hermanos, ¿a quién escucharían más? En el mundo secular ahorita como está. Yo pienso que escuchan más ahorita a los TikTokers. Son muy raros los que quieren escuchar ahorita a la palabra de Dios. Y no es nada nuevo, hermanos. Esto pasaba también en los tiempos de Jesús. Jesús comenzó su ministerio. Acompáñame a Lucas 4. Donde comienza su ministerio Jesús. Lucas 4, voy a estar leyendo del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. Es Jesús, ahí se había criado, ¿verdad? Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense, hermanos, imagínense, no sé cuántos se han puesto a imaginar, hermanos, cómo sería ese momento que se levantó Jesús, y se levantó Jesús, y fíjense lo que empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Iba a empezar, hermanos, a hablar de Él. Fíjense lo que continúa: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién, hermanos? A los pobres. A recalcar esto, hermanos. ¿Para quién es el evangelio? Para los pobres. Ok, los pobres de espíritu se está refiriendo, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, fíjense, a recalcar esto: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos estábamos así nosotros, hermanos, quebrantados de corazón? Todo el que no ha venido a los pies de Cristo, hermanos, está quebrantado de corazón. Y todavía no se dan cuenta. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos también nosotros. Y vista a los ciegos. Antes estábamos ciegos y ahora vemos, por la misericordia de Dios, los que hemos venido a los pies de Cristo. Vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El 19, a predicar el año agradable al Señor. Fíjense cómo se levantó Jesucristo allí donde estaban, hermanos, con los religiosos, y empezó a predicar esto, hermanos. Y fíjense lo que va a continuar: a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, hermanos, a los religiosos, ¿cómo les cayó eso? Sus tradiciones no lo dejaban mirar eso. Aquí vamos a resaltar algunos puntos de lo que acabamos de leer. Dar buenas a los pobres. Ese evangelio. Sanar a los quebrantados de corazón. Es llevar el evangelio, y por medio de ese evangelio se alcanzan esas almas. ¿Okay? No por el que va a evangelizar, no por nosotros, es por el Espíritu Santo que hace eso. A pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto de predicar el año agradable al Señor, esto significa que es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación. Ahora, el mensaje de Jesús era inconfundible. Y hasta la fecha el mensaje de Jesús es inconfundible. El mensaje estaba al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual. Y está al alcance del que dice: hey, soy pobre espiritual, necesito de Jesús. Todavía está al alcance. El mensaje está al alcance del que confiesa tinieblas espirituales. Y el mensaje de salvación está al alcance del que acepta que tiene una derrota espiritual. El mismo mensaje de Jesucristo, hermanos, está al alcance para nosotros también. Para toda alma que no ha sido convertida. Y ese era el mensaje que Jesucristo estaba predicando. Era el mensaje que estaba enseñando a los discípulos. Y ese es el mensaje que todos nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que anunciar. Nosotros como cristianos. ¿Verdad? No es tarea específica solamente de una persona. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. Ese, hermanos, ese es el mensaje que nos dejó Jesús. Y nos dice, además, ir por todo el mundo y hacer discípulos. En Marcos 16:15, si me acompaña.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, por creer, hermanos, es por creer, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo de la condenación, ¿verdad? Mas el que no creyere, el que no cree, hermanos, ya será condenado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Todo cristiano debe ir a evangelizar o ir a otros lados a predicar? Si quiere, así nomás ponga a pensar eso. Les hago la misma pregunta. ¿Todo cristiano debe ir a evangelizar o ir a otros lados a predicar? Ok, aunque hay diferentes ministerios, sabemos, ¿verdad? Que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Cada uno se dedica a su ramo, ¿verdad? Pero todo creyente, hermanos, todo creyente, todo nacido de Dios, tiene la responsabilidad, hermanos, de compartir su fe. Tenemos la responsabilidad de nosotros de compartir nuestra fe en Jesucristo. Tenemos, hermanos, que dar testimonio de la salvación de Cristo. Cada uno de nosotros como cristiano. Cuando Jesús comenzó a predicar, a dar la buena noticia, los religiosos no lo aceptaron. Los religiosos no lo aceptaron. Para ellos eran más importantes las tradiciones. Lastimosamente, hermanos, bueno, hablo de donde yo soy, ¿verdad? Lastimosamente, las tradiciones, hermanos, a veces están tan arraigadas que desechan el mensaje de salvación. Prefieren tradiciones que un mensaje que te va a traer vida eterna. Esto pasaba, hermanos, también en los tiempos de Jesús. Y ahora en nuestros tiempos continúa. En Marcos 5:18 hay un ejemplo ahí, hermanos. Vamos a mirar ahorita varios ejemplos y que nos hable el Señor, dice. Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado. ¿Cuántos conocen este relato ya acerca del Gadareno? ¿Verdad? Pero muchas veces nos vamos solamente por el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Ok. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ahí había pasado todo lo que Jesús lo había salvado, ¿verdad? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ok, ese ex endemoniado le estaba pidiendo a Jesús que le dejara subir a la barca con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, en este mandato de Jesucristo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20 dice, y se fue, obedeció, hermanos, y se fue, y comenzó, ¿qué dice después ahí? A publicar. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Regresó a su tierra, hermano, ex endemoniado, ¿ok? A publicar el mensaje que le había dado Jesús. Ahora, como les decía ahorita, yo creo que todos hemos escuchado este mensaje, ¿verdad? Este pasaje. Todos nos acordamos del endemoniado Gadareno, pero hay una enseñanza también aquí, hermanos. Él era alguien, fíjense, que vivía en sepulcros. Él vivía en sepulcros, vivía en la oscuridad, tenía espíritus inmundos, ¿verdad? Era una persona
que no le podían atar ni con cadenas, tenía grilletes, hermano, y lo rompía. Tenía muchos demonios. Decía que tenía una legión. ¿Y qué es una legión? Son muchos, ¿verdad? Tenía espíritus inmundos. Era una persona que no lo podían atar ni con cadenas, la rompía. Ese hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue transformado. Pero luego de ser transformado, siguió a Jesús y daba testimonio de él. Lo acabamos de mirar en las Escrituras. Después de haber estado endemoniado, hermanos, obedeció a Jesús. Cuando este hombre cambió, regresó a su casa, a los suyos. La palabra dice que comenzó a publicar y les predicaba cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Esto, hermanos, es el Evangelio. A veces no es necesario saber mucho ni de teología, hermanos, para dar tu testimonio lo que Dios ha hecho contigo. El ejemplo está aquí. Dios lo acaba de cambiar, le acababa de quitar todos sus demonios y lo mandó a su casa, a los suyos, a decirles cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Si no sabemos mucho, hermanos, solamente podemos decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahora, claro que el testimonio individual de cada persona no va a sustituir nunca el mensaje de Jesucristo. Para nada, ¿verdad? Nuestro testirollo nunca va a suplir el mensaje de Jesucristo. Este ejemplo de este endemoniado no era una persona preparada, no era un evangelista, ¿verdad? No lo miramos que era un evangelista, no era un pastor y compartía a Cristo. Ahora, continuamos más para adelante. Después de la muerte de Jesús en la cruz, resucitó después, ¿verdad? Esto ya vamos a cambiar a Hechos. Se me borró aquí, hermanos. Es Hechos 2:4. Perdón, 1:4. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran. Es Jesús después de la resurrección, ¿verdad? Donde se les aparecía por ciertos días, por muchos días a los discípulos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso no les permitió que se fueran. La ascensión sigue en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Puede recalcar esa palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora testigo, hermanos. Testigo viene de la palabra original, martus, y de ahí se deriva la palabra mártir. O sea, un testigo de Jesucristo, hermanos, es un mártir, ¿verdad? ¿Se acuerdan del testigo Esteban? El que predicó a Jesucristo, el que predicaba con denuedo, que se arrepintieran, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. Los discípulos
Nos acaba de decir la escritura que acabamos de leer. Tenían que esperar al Espíritu Santo para poder salir a predicar y evangelizar. Y después, más para adelante, miramos cómo reciben ellos el Espíritu Santo. Después de eso, hermanos, después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos estuvieron listos para predicar la palabra de Cristo, para llevar el Evangelio. Ahora, de aquí sale otra pregunta. ¿Puede una persona no convertida, que no tenga el Espíritu Santo, predicar la buena noticia? Literalmente, puede leer la Biblia, puede hablarles de Jesucristo, pero si no han sido quitadas las vendas, hermanos, de sus ojos, no puedes llevar el mensaje. Es como un ciego estar guiando a otro ciego, porque no se le han quitado las venas, ¿verdad? Pero si usted ha nacido de nuevo, pues le tengo buenas noticias, hermano. Nosotros sí podemos predicar de Cristo. En Hechos, si quiere acompañarme, Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me perdí, hermanos. Me quedé en el 3. Sí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí continúa, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre el pueblo, donde estaban reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Después en el versículo, en el 14, mismo Hechos 2:14, después de que habían recibido el Espíritu Santo, hermanos, ok, queremos recalcar eso. Después de haber recibido el Espíritu Santo, en Hechos 2:14, podemos mirar la primera predicación de Pedro. Después de la venida del Espíritu Santo, el principal acontecimiento, hermano, fíjense, el principal acontecimiento de la iglesia fue el sermón de Pedro, que trajo a 3,000 convertidos. ¿Ok? La primera predicación de Pedro, después de recibir el Espíritu Santo. Era necesario que llegara el Espíritu Santo para poder recibir el poder y así empezar a predicar y evangelizar. Ahora tenemos un ejemplo que nos habla de un evangelista en la Biblia. Así le decían el evangelista, está en el subtítulo arriba. Su nombre era Felipe. Y este no era Felipe el apóstol, ¿verdad? Este Felipe del que vamos a hablar fue elegido en la elección de 7 diáconos. Esta elección fue porque crecía más la iglesia y los apóstoles ya no se daban abasto a sus tareas importantes en la iglesia. Ahora los apóstoles, hermanos, estaban desatendiendo cosas importantes por ir a atender otras cosas. Y por eso se convocó a 7 diáconos, que son como 7 ayudantes. Un diácono es un servidor. Un diácono es un servidor. Este Felipe era un servidor. Un diácono enseña, es ayudante del pastor y predica también. A este Felipe le decían el evangelista. Ahora, en Hechos, continuamos para adelante, en Hechos 7 y 8, estaba la persecución, hermanos, contra la iglesia.
Nos relatan esos dos capítulos. En Hechos 7 y 8 estaba la persecución contra la iglesia. Dice, y ahí andaba un hombre que se llamaba Saulo, cazando cristianos. Él todavía no se convertía. Y muchos cristianos fueron esparcidos. Fíjense aquí. Muchos cristianos fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo. Iban evangelizando. Después de esa persecución, hermanos, salieron de Jerusalén a otras ciudades. Aún después de la persecución, iban evangelizando. Hechos 8, dice. Hechos 8, del 1 al 6, dice, y Saulo consentía en su muerte. Estaba hablando de la muerte de Esteban, cuando estaba predicando, que fue muerto apedreado. Pero lo que quiero que miremos es ahorita lo que continúa, dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no salieron, hermanos, de Jerusalén. Para mirar bien allí ahorita, ¿ok? Salvo los apóstoles, ellos se quedaron allí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Recogieron el cuerpo de Esteban y lo fueron a enterrar, hombres piadosos, ahí nos dice la palabra de Dios. E hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Cómo estaba la persecución, hermanos? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres. Eso no nos ha pasado aquí, ¿verdad? Y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, acuérdense, estos no son los discípulos se quedaron en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, que dice ahí la palabra de Dios, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, me imagino que aquí, hermanos, iban convertidos de 6 meses, 1 año, de 2, 3 años, ¿verdad? Dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. En ciertas áreas, hermanos, va a ser bien recibida la palabra de Dios. Dice, retomo, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tal vez algunos se maravillaban, hermanos, por las señales que estaba haciendo. Muchos seguían a Jesús por eso también. Dice la palabra de Dios que salieron de Jerusalén huyendo por la persecución. Estos cristianos tenían un gran valor, ¿verdad? En lugar de esconderse, fíjense, hermanos, tenían pasión, hermanos, por predicar a Cristo. Un autoanálisis para nosotros mismos. ¿Haríamos nosotros lo mismo en nuestro tiempo, hermanos? Si estuviera la persecución así. Si a veces está la persecución por otro lado y como que nos queremos rajar. O que estos cristianos, en vez de desertar, siguieron predicando a Jesucristo. De Jerusalén a Samaria, fíjense, de Jerusalén a Samaria salieron, eran como 3 días caminando, hermanos. Como 3 días caminando. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Esto lo podemos mirar en Hechos 9:26. La palabra de Dios nos dice en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, hermanos. Los que fueron esparcidos
Iban predicando a todas partes, anunciando el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. A este Felipe le conocían por el evangelista. Llevaba el evangelio donde quiera que se paraba, hermanos. En esta huida que iban los que no eran los discípulos, los que eran convertidos, discípulos de los discípulos, podemos decir. Imagino que iban recién convertidos, hermanos. Ahora en Hechos 8:5 miramos la aparición de Felipe por segunda vez. Otra vez Felipe, hermanos, evangelizando, predicando la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Acuérdense, este Felipe era un diácono, era un ayudante en la iglesia. No era un pastor, ¿verdad? Pero tenía pasión por Cristo, tenía pasión por predicar la palabra de Dios. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Que también los que ayudamos nosotros en la iglesia, hermanos, debemos predicar las buenas nuevas de salvación. No solamente el pastor, no solamente el que está a cargo, ¿verdad? Felipe no tenía pena de predicar la palabra de Jesucristo. Tenía pasión por predicar a Jesucristo. En el versículo 6 y 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora nos dice la palabra de Dios aquí que habían sido muchos sanados, muchos enfermos habían sido sanados, y mucha gente escuchaba las palabras de Felipe. En los posteriores, en un posterior relato, da un relato de un hombre llamado Simón, que practicaba la magia. ¿Ah? Este era un hechicero, practicaba la magia. No importa que sea, ahorita hay magia blanca, hay magia negra. Dicen que la magia blanca no es tan mala, hermanos, pero sí, si hay mentira allí y invocan otras cosas, es malísima también como la negra. ¿Ah? Entonces nos muestra un relato allí de Simón que practicaba la magia. Este Simón había engañado a toda la gente de Samaria. ¿Ok? Les lavaba el coco allí, les contaba no sé qué historias, no sé qué les aparecía. Pero cuando la gente escuchó lo que Felipe les predicaba, fíjense, por eso les digo, hermanos, hay áreas que en ocasiones va a ser más receptible el mensaje. Pero cuando la gente escuchó lo que Felipe les predicaba a las personas, empezaron a escuchar más a Felipe que al que hacía la magia. Empezaron a escuchar más el evangelio. Y dice la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón, el que hacía la magia, hermanos, se convirtió y se bautizó. Y se quedaba asombrado. Ahora, cuando se lleva la buena noticia y es bien recibida, cambia vidas. Hay transformación de vidas, hermanos, cuando se lleva el evangelio. Ahora, en el versículo 14. ¿Voy bien, hermanos, o los traigo perdidos? Ok. Hechos 2:14. No, ahí sí me salté, hermanos. Dice, cuando los apóstoles, no es Hechos 2:14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Repito, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La palabra, el evangelio había llegado a Samaria por medio de unos seguidores de Cristo. Pues los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. ¿Okay? Llegó a Samaria por unos seguidores de Cristo. Ellos llegaron allí a llevar la buena noticia. No esperaron a que llegara un apóstol para evangelizar allí, ¿verdad? Esto nos enseña algo otra vez, que todo cristiano debemos dar testimonio de Cristo. Todo cristiano debemos dar testimonio de Cristo. En Hechos 8:25 podemos mirar también cómo los apóstoles, también por donde quiera que pasaban en las poblaciones, anunciaban la buena palabra. Fíjense lo que nos muestra Hechos 8:25, dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones, fíjense, esto eran los apóstoles, hermanos, tenían pasión por predicar también. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Anunciando el evangelio, hermanos, es como se logra alcanzar las almas. Ahora continuamos con Felipe. Después en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Permítame, hermano. Retomo, Hechos 8:25. Podemos mirar cómo los apóstoles, hermanos, iban predicando donde cada pueblo que pasaban. Después continúa otro relato en en Hechos 8:26. Es acerca de una historia de Felipe y el etíope. También la mayoría de nosotros, yo pienso que ya conocemos esa historia y es maravillosa esa historia, hermanos. Fíjense. Continuando con Felipe, miren lo que pasó en el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El 27. Anótele allí si quiere rayar su Biblia, hermanos, o si tiene el celular ahí, márquela. También se puede marcar, ¿verdad? El 27 dice, entonces él se levantó y fue. Allí miramos obediencia. ¿Ok? Felipe era el evangelista, ¿ok? Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, traía las escrituras, tenía hambre de escuchar de escuchar la palabra de Dios. Etíope, ¿verdad? Y leyendo al profeta Isaías, dice el 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ok, ¿cuántas veces también nosotros nos dice el Espíritu Santo, hey, háblale de Cristo a esta persona? Retomo allí y dice, él oyó que leía, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En el 30, acudiendo Felipe, otra vez obedeció Felipe. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Imagínese a Felipe diciéndole al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Muchas veces pasa esto en nuestro tiempo, hermanos. La gente quiere saber, pero no hay nadie quien les enseñe el evangelio.
Retomo, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, fíjense el hambre que tenía este eunuco, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Estaba leyendo de Cristo, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Imagínense que he dicho Felipe, ay, está leyendo ahorita le voy a soltar bien el evangelio aquí. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, hermanos, fíjense, el que le gustaba evangelizar. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gran enseñanza para nosotros también, para la iglesia de Cristo. Le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Imagínense, hermanos, fue transformado, como decimos nosotros, de volada, ¿no? Fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. Fíjense el requisito, hermanos. Creer de todo corazón, no por emoción. ¿Okay? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una alma más ganada para el Señor, hermanos. Por alguien, por un ayudante de una iglesia, hermanos. Por un diácono. ¿Verdad? Que no tenía títulos, pero tenía pasión por Cristo, por predicar el mensaje de salvación. En el versículo 37 nos enseña la palabra que es por creer de todo corazón que nosotros somos salvos. Creer de todo corazón, hermanos. Y el etíope creyó en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y fue salvo. Ahora, muchos estudiosos de la Biblia, hermanos, dicen que la iglesia descendiente del etíope es la iglesia ortodoxa que está en, a ver si puedo pronunciar el lugar, es la iglesia ortodoxa etíope en Tehuajuedo, algo así está. Pero esta iglesia, dicen, hermanos, que es descendiente del etíope. Es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Fíjense, por llevar el evangelio de Cristo, hermanos, muchas generaciones fueron salvas. Felipe llevó el mensaje de salvación, obedeció a Cristo, hermanos. Ahora yo también los exhorto, hermanos, oigamos la voz del Espíritu Santo. Ahora venía manejando así y estaba mucho tráfico, ¿verdad? Y volteé así para atrás y dije, ¿cuántos carros vendrán aquí? Como unos 200, 300 carros, pero se miraba así, dije, me quedé pensando, ¿cuántos habrá salvos aquí de que toda esa gente que viene así? Dije, pues no sé cuántos serán salvos, hermanos, pero como que el Señor me ponía como que muchísima necesidad de predicar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura, hermanos. Ahora, hablando de Felipe, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Se lo llevó, hermanos. ¿Okay? Lo arrebató, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco ya no lo miró más. ¿Verdad? El eunuco ya no lo miró más.
Y el eunuco, dice la palabra de Dios en el versículo 39, Hechos 8:39. Voy a volver a retomar para no perderme otra vez. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo no iba a seguir gozoso su camino, hermanos? Si había recibido la salvación. ¿Cuántos se gozaron cuando recibían su salvación, hermanos? Es algo eterno para toda la vida, ¿verdad? Desde que vinimos, hermanos, a los pies de Cristo, que recibimos el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. La de aquí es de bien que nos vaya 70, 80, pero no se compara nada con la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús, de verdad. Dice la palabra de Dios que el eunuco siguió gozoso su camino. Llegó a su tierra, me imagino, ¿verdad? Llegó a su tierra y me imagino que compartió de su salvación. Pero Felipe continúa en el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. El Espíritu lo arrebató, fíjense. ¿Y qué? ¿Se lo llevó para darle un break? Fíjense lo que hizo Felipe. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, no perdía tiempo, hermanos. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Hasta que llegó a Cesarea. Vemos, hermanos, cómo Felipe era cómo el Espíritu Santo arrebató a Felipe, ¿verdad? Y el eunuco ya no lo pudo mirar más. El Espíritu Santo llevó a Felipe hasta otra ciudad, como a 2 o 3 días de camino de distancia caminando. Y nos dice este versículo que Felipe pasaba dando la buena noticia. Este Felipe, hermanos, era un evangelista andando, ¿verdad? Donde quiera que se paraba, llevaba el evangelio de Cristo. Llevaba las buenas nuevas de salvación. Y de allí en adelante, hermanos, fíjense, de allí en adelante fue lo último que sabemos de Felipe. Ya no nos da más información de Felipe, pero aprendimos, hermanos, por estas apariciones que tuvo aquí en la Biblia, que por medio del Espíritu Santo, hermanos, llegó a llevar el evangelio de Cristo. Se dejó usar por Dios. También nosotros, hermanos, nos podemos dejar usar por Dios. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y a obedecerle, hermanos, todo lo que el Espíritu Santo nos dice. A veces nos dice, hey, predica en tu trabajo. Si no puedes predicar mucho, hey, tu testimonio a veces ayuda. Tu comportamiento ayuda. Y para cerrar, hermanos, hace 2 semanas tuve una clase con los jóvenes que se trató también de evangelismo, ¿verdad? Y el título de la clase que les llevé a los jóvenes, el título era No, ¿cómo? Ya se me olvidó, aquí lo traía ahorita. También es mi tarea. Esta también es mi tarea. ¿Sí te acordaste? Esta también es mi tarea. Le estuve hablando a los jóvenes, hermanos, de que cada creyente que vino a los pies de Cristo, tenemos que predicar el evangelio. Ok, les leí una historia y quería compartirla también con ustedes. Y con esto cerramos, hermanos. Era Chicago en 1904. Chicago 1904, una ciudad que crecía a toda velocidad. Esta historia se la leí a los jóvenes también, hermanos. Y dije, hey, ¿por qué me está hablando Dios otra vez de evangelismo? ¿Verdad? Evangelismo en 2 clases, pues vamos a compartir con los hermanos. Dice, Chicago 1904, una ciudad que crecía a toda velocidad, llena de riquezas, industria y oportunidades. Y en una de las familias más adineradas de esa ciudad nació William Borden. ¿Lo han escuchado a él? Nació William Borden, el tercero de 4 hijos de un hombre
que había hecho su fortuna en la minería de plata. Creció con todo lo que cualquier persona anhela: educación de primera, ropa de primera, conexiones de primera. Además, el mundo de los negocios le esperaba a este joven con los brazos abiertos, y nadie dudaba de que ese joven inteligente y carismático llegaría lejos, muy lejos. Tenía todo. ¿Ah? Estaba rico, hermanos. Podía escoger él esa vida, ¿verdad? A los 16 años, fíjense, jóvenes, a los 16 años sus papás le dieron un viaje alrededor del mundo antes de entrar a la universidad. Imagínense, para que se desahogara, ¿verdad? Sus padres le dieron un viaje alrededor del mundo antes de entrar a la universidad. Los países que visitaron fueron Japón, China, India, Egipto y Turquía. Fueron meses recorriendo culturas, paisajes, y de regreso de ese viaje no era el mismo. No era el mismo joven que había partido, porque en cada lugar que visitó vio algo que no podía quitarse de la mente. Millones de personas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús, y algo en su corazón se encendió para siempre. Cuando entró a Yale, es una universidad, una de las universidades más prestigiosas del mundo, no encontró la pasión por Dios que esperaba. Así que invitó a un amigo, fíjense. Este joven entró a la universidad, no tenía la pasión por buscar de Dios. Cuando entró a Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo, no encontró la pasión por Dios que esperaba. Así que invitó a un amigo a orar con él antes de cada desayuno. Antes de cada desayuno invitó a un amigo. Solo fueron 2 personas. Y al terminar ese año, ya eran 150 personas. Por una invitación de alguien que conocía de Cristo. ¿Ok? En ese año ya eran 150 personas, pero eso no es todo. Cuando se graduó, eran 1,300 estudiantes reuniéndose a orar juntos cada mañana. William nunca se subió a un púlpito y nunca fue ordenado pastor. Era tan solo un joven con una convicción que no podía callar. Esa convicción lo llevó a renunciar a toda su fortuna y toda su comodidad, a la carrera de negocios que tenía asegurada, para irse a compartir el evangelio donde nadie más quería ir. Ahora este joven, hermanos, murió a los 25 años. Pero dejó todas sus riquezas, ¿verdad? Murió a los 25 años, lejos de casa, pero cumpliendo una misión. La misión de llevar el evangelio. La noticia de su muerte llegó a todo Estados Unidos y los periódicos cubrieron su historia, pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó después con ciertos jóvenes, que al leer sobre su vida entregaron su vida a Cristo y decidieron compartir a otros de Jesús sin reservas. Fíjense, hermanos, por compartir el evangelio a veces es necesario dejar ciertas comodidades, ¿no? Y terminamos con esto, hermanos. ¿Por qué no inclina su rostro, o alguien más que quiera añadir algo acerca del evangelio, del evangelismo? ¿Están todos bien? Ok, ¿por qué no oramos, hermanos, y inclinamos nuestro rostro? Bendito Padre, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de tu palabra. Bendito Dios, no somos perfectos, Señor, tenemos muchas deficiencias, Padre Santo, pero bendito seas tú, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, de enseñar aquí a mis hermanos, Señor. Te pedimos, bendito Dios, de que hayas sembrado, Señor, algo en su corazón, Señor. Y gracias por la oportunidad de que me das, Señor, de estar aquí enfrente, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Y gracias por
por mostrarnos tu palabra, Señor, en la cual tuvimos, Señor, nosotros redención, Señor. Gracias porque alguien nos enseñó tu palabra que nos trajo a la vida eterna, Señor. Ahora como tal, Señor, nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, tenemos que hacer lo mismo, Señor. Llevar el evangelio, Señor. Llevar tu buena noticia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.